43. Ah, parece menos, mire. Bueno, Es gracias. ingeniero en petróleo, casado, padre de 3 hijos, vivió en Angola y recorrió el mundo. Trabajó en YPF y en Plus Petrol. Y el gobierno lo designó en seguridad vial y luego ministro de Energía. Esto para presentarlo, porque usted acaba de ser nombrado hace muy poco. Hace poquito. Fue candidato a intendente en Capitán Sarmiento, su pueblo, donde perdió, ya dijimos recién. Bueno, la gente, el público, todo, la ciudadanía, lo que quiere saber es si van a aumentar las tarifas, se van a mantener, qué va a pasar. Bueno, en las tarifas tanto ¿Sabe de que gas... Las tarifas fue para mí, toda esta debacle del gobierno empezaron con las tarifas. Yo lo repito, lo digo mucho acá, ¿eh? En realidad, El ministro Aranguren, que lo debía haber hecho más suavemente. quizás la debacle del país empezó cuando comenzó la política de kirchnerismo intervenir en la energía y no hizo lo que teníamos que hacer. Si en el momento... Nosotros tenemos una bendición, Mirta. Pero usted tiene que escuchar a la gente. La gente se queja. La gente no puede pagar la electricidad. Hay negocios que cierran porque no pueden pagar. Es un buen ejemplo de la electricidad, Mirta. Es un buen ejemplo. Déjame que te cuente algo. Pero usted sabe cuáles son los diálogos de la gente, así, de las amas de casa. ¿Y cuánto pagas de electricidad? ¿Y cuánto pagás? ¿Cuánto pagás de gas, de agua? Si mi mujer me llama y me dice, ¿cuánto vino la factura? Lo escucho paga? Perfecto. Y de luz en Capitán Sarmiento estar pagando 2.000 pesos, 1.500. Sí. Y de gas en invierno más o menos eso, pues en verano mucho menos. Pero es un buen ejemplo el de la luz. La energía eléctrica, digamos, cuando uno paga la luz, paga 3 cosas al mismo tiempo. Primero la generación, o sea, Chocón en Neuquén, o Yacyretá, o la Atucha nuclear, o los molinos de viento que empezaron a funcionar ahora. Tenemos los primeros ya en marcha y conectados a la red. O las centrales térmicas. Eso es carísimo, ¿no? No, está saliendo la mitad de lo que nos cuesta el promedio de la energía. Pero la instalación, ¿no es cara? Es una inversión importante, enorme, pero dura a eso mucho me tiempo refiero, y digamos, es muy buena para la naturaleza. El pago del consumo no es tan caro. A ver, cuidar al planeta, ¿es caro o es barato? Es barato. Si tenemos que cuidar el planeta, tenemos que cuidar nuestras próximas generaciones. Entonces, todo lo que hagamos en ese sentido es bueno. Entonces, te decía, la energía es difícil producirla. Y se producen de tierra al fuego, en el mar, el gas, que después viene por un gasoducto 2.000 kilómetros, se genera energía. Eso es una parte de la factura. El barco este que nunca llegó, que traía petróleo, ¿no? ¿El barco? Un barco que... Gas traía. Ah, gas. Bueno, eso es otro de los casos tremendos. Nunca se supo. Ahora, Javier... No está en la justicia. Entre el gobierno que no cobraba nada y subsidiaba, y eso era atroz. Sí. Y la situación actual donde vos sentís que la gente no da para esos costos. Bueno, no hay un punto medio. Estoy trabajando en eso. Estamos trabajando en eso. Pero el caso es, entonces, la generación es una parte. La otra es el transporte. Como desde donde se genera, llega hasta las grandes ciudades, a los centros de consumo. Y después la distribución. ¿Vos sabés que en Santa Fe y en Córdoba... En Córdoba. La luz cuesta más del doble que acá. Mucho más, sí. La gente se queja mucho más. Obviamente, le cuesta mucho más pagarla. El doble. ¿Y sabes por qué? Pagamos que eso es otra cosa que se desinformó o hubo mala información. La generación y el transporte que administra el Estado Nacional, en este caso el Ministerio de Energía, a través de CAMESA y la red de transporte, cuesta lo mismo para toda la Argentina. Eso es algo que el presidente Macri le había pedido al ex ministro y me pidió a mí, que no puede haber diferencias porque todos los argentinos somos iguales, que es un país verdaderamente federal. Y el valor de la energía pasó a ser el mismo para todo el mundo y el transporte es igual porque es muy difícil, si se genera en Jujuy va hasta Chaco. Ahora, después está la distribución, es decir, cómo llega desde cuando llegó a la ciudad a tu casa. Es decir, que un cordobés que vive a 20 cuadras de la estación transformadora paga 2 veces más caro la luz, el costo de que le llegue la línea desde ahí hasta su casa, que la generación y el transporte de 2.000 kilómetros. Eso es una empresa provincial. No es algo Pero, nacional. ministro, ¿cómo hace una familia? Digo, porque, por ejemplo, esta semana yo vivo sola, ¿no? Pero una familia, me llegaron creo que 3.000 y pico de luz, 2.200 o más o menos por ahí de gas. ¿A vos te llegaron 3.000 de luz? Más o menos. ¿Qué vivís en un departamento? Sí. ¿Tenés un problema o están enganchados o tenés un consumo excesivo con algún problema? La factura media de la Ciudad de Buenos Aires es 500 pesos y un departamento para alguien que vive solo. El otro día justamente el portero de casa me dijo, mira Javier, ayúdame porque no puede ser a mi hija, no a él. A la vuelta le vi una factura de como 6.000 pesos. Entonces la reviso, primero veo un defecto que hay,
estamos intentando corregir, es que no iban a medir a la casa. Entonces, al no ir a medir, le estimaban la medición y un día van, miden toda la diferencia. A mí, en marzo del 2016, me dio una factura de 90.000 pesos. En mi casa me llamó mi mujer, me dice, están todos locos. ¿Y cuál era el motivo? ¿Por qué? Habían medido La medición mal. Mala Ahora, medición. ¿cómo puede ser que en ese momento la empresa... se repite mucho esto. ¿Cómo la mala empresa medición? puede haber mandado esa factura? Es algo que nos preocupa y estamos haciendo sistemas para cambiarlos. Sí, sí. ¿Por qué? Porque durante 10 años no le importó el cliente. Su problema era negociar con Moreno. Su ganancia no pasaba por atender bien al cliente. Entonces, mejorar la defensa de la competencia, la defensa del consumidor y asegurar que estas cosas no pasen es parte de lo que nos desvela, que lo devela el presidente, que es difícil corregir, pero es nuestra misión, para eso estamos. Le pego una pregunta, ministro. En esto de que usted dice de la defensa de la competencia, ¿no sería posible que el bipolio que existe, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, de norte y de sur, digamos, pueda tener nuevos actores pero por lo menos que hagan un mejor, porque la ciudad está dividiendo el norte de norte y el sur de sur, y te morís de infeliz si te toca uno que yo anda encuentro mal. que es imperdonable que las facturas no lleguen correctamente. Pero ¿por qué no puede entrar otra gente, otros actores, otras empresas? ¿Qué es lo que debería pasar? Eso por ingeniería, o sea, eso lamentablemente son monopolios naturales en todo el mundo. O sea, en cada provincia tiene una distribuidora, no puedes poner 4 cables en el mismo lugar, sería un problema técnico tremendo. Pero podés permitir que vengan a jugar para esos cables a otras empresas y utilicen esos cables, ¿o no? ¿Son los únicos que hay y la única posibilidad? Podés tener un distribuidor por zona, o sea, en un barrio, podrías partir en más barrios, pero por un lugar, una sola distribución. Ministro, ¿bajó el consumo de luz, de electricidad? No. ¿No ha bajado? No, ha seguido subiendo, ha subido mucho en invierno. Ajá. Es una recomendación que le hago a los usuarios y sobre todo a la gente que no tiene gas, que es un problema, es que en el invierno evite calefaccionarse con luz. La calefacción con luz es tremendamente costosa ambientalmente, de todo punto de vista. Dos pantallitas de cuarzo consumen como 24 heladeras. Entonces, por ejemplo, parte del programa, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué la gente hoy tiene que consumir energía eléctrica para calefaccionarse? Porque durante 8 años se violaron todos los contratos de distribución de gas y no hubo avance de la distribución de gas. Esta semana tuve el orgullo de poder ir a José Cepaz, donde pudimos prender la primera hornalla con Andrea del inicio de la instalación de 1 millón de nuevos usuarios de gas. O sea, el programa en 5 años es instalar 1 millón de nuevos usuarios de gas. Son 5 millones de personas. No va a tener que calefaccionarse más con electricidad, que es carísimo, ni comprar garrafa, que también es caro. Eso reduce mucho el costo. O sea, que imagínate que el que le cuesta pagar el gas, mucho peor.